Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica. Volcamos el foco en toda la actualidad geopolítica de las últimas horas, contándoles, explicando la mayor victoria de Rusia desde el mes de mayo con la conquista, la toma de Marinka, que fue confirmada en las últimas horas del día de ayer por parte de Ucrania. Enseguida ahondamos en esta materia y sobre todo la repercusión que puede tener a corto plazo en este conflicto. Vamos a hablar también del general, el jefe del ejército ucraniano, que, ojo, está advirtiendo en las últimas horas, está diciendo que puede haber más casos como el de Bakhmut, más casos como el de Marinka, que Ucrania puede tener que retirarse poco a poco de algunas zonas claves, sobre todo para proteger a sus soldados. Hablaremos también de las declaraciones de la portavoz de Asuntos Exteriores de Rusia, que está afirmando en las últimas horas, está alertando sobre posibles ataques de falsa bandera de Ucrania con la ayuda de Occidente, con sustancias occidentales, sustancias químicas que podrían intentar de alguna forma enturbiar precisamente la imagen de Rusia. Y por supuesto pondremos el foco en el conflicto en Oriente Medio con las amenazas lanzadas por parte de Irán después del asesinato de uno de sus asesores el pasado lunes. Irán amenazando con que van a responder en el momento que consideren adecuados. También precisamente hablaremos en este conflicto, mirando este conflicto, de la posible extensión del mismo, las posibilidades de que haya un conflicto regional más amplio en los próximos días. Empezamos a repasar algunas de las noticias más importantes, les contextualizamos un poquito. Hablamos primero de la conquista de Marinka, ubicada en la provincia de Donetsk. Según ha afirmado este mismo martes, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya ha anunciado que han destruido en un ataque con misiles a uno de los grandes buques de guerra del ejército ruso en la península de Crimea. Sin embargo, también el propio Zaluzhny decía, pues que admitía la derrota en Marinka y además, como les contábamos, es la primera desde Bakhmut en el mes de mayo pasado y además podría allanar el camino para poder estrechar el cerco en torno a Avdiivka. Ahora mismo la clave está en Avdiivka, la ciudad de la misma región, que es el principal objetivo de la actual ofensiva rusa que comenzó en octubre. Zaluzhny ha prometido que Ucrania va a defender esta ciudad tanto como sea posible, pero eso sí ha reiterado que lo más importante para Ucrania va a ser salvar a los soldados y a los civiles. Precisamente andando en esta materia, seguimos hablando del máximo jefe del ejército de Ucrania, el propio Valery Zaluzhny, que ha dicho que Rusia va a poder convertir cualquier ciudad en otro Bakhmut en cuestión de meses en el caso de que se siga privando a Kiev de la tecnología militar necesaria y de nuevos reclutas. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha dicho que necesitan más personas, armas y municiones para seguir luchando. Dice, pues que van a defender cualquier pedazo de tierra, ya sea Bakhmut, ya sea Avdiivka, pero dice que si no tienen fuerzas suficientes es mejor preservar la vida de su pueblo. Dice que van a tomar esa decisión, que van a preservar la vida de las personas y luego van a intentar recuperar el territorio. Sin embargo, esto es lo más importante de lo que decía Zaluzhny, dice que Rusia tiene la opción de acumular fuerzas, incluyendo artillería y aviación en cualquier sector y que puede convertir cualquier ciudad en otro Bakhmut en cuestión de 2 o 3 meses, poniendo un plazo el propio Zaluzhny para que haya más tomas, más conquistas por parte de Rusia. Precisamente, hablando de Rusia, hablamos de otra de las declaraciones más importantes del día de hoy. La ha hecho María Zakharova, la portavoz de la presidencia rusa, que dice que no descarta que Ucrania esté preparando un ataque de falsa bandera antirrusa con el uso de sustancias tóxicas de fabricación occidental. Es lo que ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, apuntando literalmente a que no se excluye la organización de otro ataque de falsa bandera antirrusa con el uso de sustancias tóxicas de fabricación occidental, con el objetivo de iniciar una campaña para acusar a Rusia del presunto uso deliberado de armas químicas en las estructuras de la ONU y la prensa mundial. Más allá del conflicto en Ucrania, también hay novedades en cuanto al conflicto en Oriente Medio con Irán, sobre todo las advertencias por parte del ministro de Defensa de Irán. Hace apenas un par de horas dice que promete devolver el golpe a Israel en el momento adecuado después, como les contábamos al principio del programa, después de que uno de sus comandantes de alto rango muriera en un ataque aéreo israelí en Siria. Dice que la represalia va a dar al débil enemigo de Israel una respuesta poderosa, es lo que ha dicho el ministro Mohammad Reza Ashtiani. Unos comentarios que reiteran las amenazas similares por parte del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha dicho que no va a haber interrupción en la misión de Irán de confrontar a Israel. Precisamente esto lo que hace es mostrar una vez más las señales cada vez mayores de que el conflicto está empezando a extenderse. La milicia Houthi de Yemen, respaldada por Irán, no para atribuirse a ataques con misiles, también este mismo martes, en concreto contra un buque portacontenedores en el Mar Rojo. Los hutíes llevan atacando barcos durante las últimas semanas, sobre todo en la entrada al Mar Rojo, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. También ha habido un ataque aéreo este lunes, como les contábamos, que mató a un alto líder de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria y está enfrentando varias amenazas por parte de Irán. El mismo martes, en la frontera con el Líbano, Israel también
ha dicho que Hezbollah ha disparado misiles antitanque contra una iglesia, hiriendo a 9 soldados israelíes y a un civil, y en represalia también ha disparado cohetes cerca de una mezquita. Mientras tanto, en India también se produjo una explosión cerca de la embajada de Israel en Nueva Delhi, con las autoridades diciendo que no ha habido ningún personal herido. Como ven, muchas tensiones, muchas aristas en este conflicto en Oriente Medio que todavía no ha escalado, pero pues que amenaza con estallar, con explotar en cualquier momento. Vamos a empezar a repasar todas estas cuestiones, como siempre, en esta casa, de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos con Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. ¿Qué tal? Muy buenas, Emiliano. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Tenemos también a José María Viñas, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz Navidad. Igualmente, un placer teneros por aquí en unos días, unas jornadas frenéticas en lo que concierne a la geopolítica. Si os parece, empezamos por lo más importante, esta toma de Marinka por parte de Rusia, confirmada en la tarde de ayer, en la tarde-noche de ayer, por parte del jefe del ejército ucraniano. Emiliano, empiezo contigo, que nos cuentes un poquito la trascendencia, la importancia de esta toma por parte de Rusia y también cómo puede afectar al desarrollo de esta guerra. No sé si puede ser pues un paso para que Rusia siga avanzando en el frente. Bueno, pues como bien señalas, Marinka está muy próxima a Donetsk y por lo tanto es una toma importante para proteger la ciudad de Donetsk. ¿Qué es lo que representa? Pues representa que las tropas ucranianas carecen del material necesario habida cuenta del retraso que hay en el envío de material militar por parte tanto de Europa como de Estados Unidos, y también en parte la llegada de los famosos Patriot japoneses y la artillería que supuestamente también iba a hacer Corea del Sur, que forma parte del acuerdo de cooperación defensiva que hicieron Estados Unidos, Corea y Japón, y que es una manera de eludir el bloqueo que hay en el Congreso de Estados Unidos respecto a la aprobación de la ayuda económica, que también se traduce en ayuda militar. Entonces, estratégicamente es una importante victoria, también simbólicamente, porque desde Bakhmut no había habido un gran movimiento por parte de las tropas rusas, pero también hay otro lado de la moneda, que es, digamos, la afectación del barco de desembarco ruso en Feodosia, que está muy próximo al puente que une Rusia con Crimea, y que también hay que tener en cuenta esa capacidad para llevar a cabo ese bombardeo y la destrucción, se supone, que aunque hay que confirmarlo, de ese barco que transportaba drones iraníes. José María, como bien dice Emiliano, se puede decir que ayer hubo como una cara y una cruz, ¿no? La cara, en este caso para Rusia, sería, pues como estamos explicando, ¿no? La toma de Marinka, la cruz, la destrucción de este buque de guerra ruso, pero centrándonos en Marinka, José María, cuéntanos un poquito qué importancia tiene, qué trascendencia ves a este evento, más allá del simbolismo, ¿no? Más allá de que no había una gran victoria, por decirlo de alguna forma, por parte de Rusia desde la toma de Bakhmut. Es un paso más y sobre todo se acerca a Donetsk, se acerca también a Avdiivka, que está en las mismas regiones. Paso más pues que demuestra ya no solo que la contraofensiva de Ucrania pues no ha resultado del todo exitosa, sino que Rusia sigilosamente poco a poco sigue avanzando, ¿no? Sigue tomando ciudades. Sí, en efecto, es el mayor avance ruso desde el mes de mayo. Como apuntaba Emiliano, es una ciudad que está muy cerquita de Donetsk y que por lo tanto, pues, en lo que es la defensa de esa ciudad tan importante, que es uno de los emblemas, ¿no?, desde el 2014 de la presencia rusa en Ucrania, pues tiene un simbolismo que va más allá, ¿no? Luego, aparte, eso le va a dar un mayor ámbito de actuación al ejército ruso, y también es un aviso a navegantes, y ya lo ha apuntado el propio ministro de Defensa ucranio, que Marinka está destruida, lo mismo que pasó con Bakhmut, es decir, que el ejército ruso va lento, el ejército ruso es capaz de concentrar fuego, artillería, tropas en un punto concreto de ese frente inmenso de miles de kilómetros, y ahora han tomado Marinka, pero ahora podrán concentrar toda esa fuerza, toda esa concentración en otros bastiones importantes e ir consolidando el frente del este. Por otro lado, otra de las lecturas es que ha hecho Ucrania para evitar esto. Podía haber luchado de forma más intensa, podía haber concentrado más tropa o más recursos. ¿Por qué no lo ha hecho?
Y entonces aquí, una vez más, todas esas protestas de Zelensky que ya se van acumulando desde hace meses, pues se van materializando en el campo de batalla. Y además ahora, que es otro de los puntos también que está encima de la mesa, la maquinaria de guerra ucraniana, pues falta ese medio millón de militares, ese medio millón de hombres que tiene por objeto esa movilización que está causando pues tanta controversia en la política ucraniana y que está sirviendo de arma arrojadiza, por un lado, de los militares a Zelensky, por otro lado, Zelensky también pues, hacia otros adversarios políticos. Pero la situación no pinta del todo bien y Marinka, desde luego, es una noticia positiva para los intereses rusos en Ucrania. Pues más allá de Marinka, Emiliano, por poner un poco el foco en otras ciudades, en los puntos candentes, los puntos calientes, más allá de esta toma, claro, ahora la mirada está puesta en Avdiivka. El propio Zaluzhny, el propio jefe del ejército ucraniano, decía, bueno, pues que van a intentar resistir todo lo que sea posible, pero venía a decir pues que no se pueden permitir la muerte de más soldados, ¿no? La muerte de más militares, como que van a intentar hacer un poco lo que puedan en esta ciudad que, como digo, es quizás la clave fundamental en estos momentos. Claro, es que si no llega el apoyo militar occidental y especialmente todos los famosos F-15 o F-16, va a ser muy difícil porque el ejército ruso cuenta con la superioridad aérea que le permite apoyar a la infantería y a los carros de combate y por lo tanto es un apoyo esencial. Entonces, que el ejército ucranio sin esa, digamos, capacidad aérea está totalmente vendido por mucha persona, por mucho reclutamiento que haga, va a tener muy difícil hacer contrapeso a la capacidad rusa de sus tropas, de su artillería y especialmente de su fuerza aérea, a pesar que de vez en cuando han conseguido derribar algún Su-34, pero básicamente es con los misiles que tienen. Le hace falta esa capacidad aérea y para eso tienen que llegar los famosos F-16, que supuestamente iban a llegar unos 15 o 16, pero todavía o no han llegado o todavía no han sido capaces de ponerlo en funcionamiento, porque va a ser la única manera de hacer algo de contrapeso al potencial militar que tiene Rusia, tanto en el espacio aéreo como en el espacio terrestre, sin contar también con los minados y las defensas que dio tiempo a construir las tropas rusas y que impiden cualquier intento de respuesta por parte de las tropas ucranianas. Y como decía José María, tienen ahora el gran reto de ver cómo hacen el reclutamiento de esas nuevas fuerzas militares, sobre todo para hacer los reemplazos y las sustituciones, porque el tema está complicado tanto por parte de la voluntad de los propios ucranianos, se está hablando incluso de reclutar internacionalmente a ucranianos que estén residiendo en el extranjero, como específicamente por las críticas de Zaluzhny, que al cargarse a parte de los jefes militares que estaban aceptando sobornos para evitar el reclutamiento, pues está entorpeciendo ese reclutamiento y retrasando los cambios que tiene que haber a las tropas para mantenerlas frescas. José María, quiero preguntarte por la misma cuestión. Más allá de Marinka, ¿dónde ponemos ahora el foco? Estamos hablando en todo momento, ¿no?, de la región de Donetsk. Quizás Avdiivka es el siguiente bastión un poco a tener en cuenta en los próximos meses. Decía el propio Zaluzhny que en 2 o 3 meses puede haber otro caso como el de Bakhmut. Sí, yo creo que es ahora ese fuego lento, ¿no? O sea, yo creo que Rusia ha aprovechado este invierno y el anterior para proteger y para blindar los territorios donde tiene presencia. Hay fronteras naturales como el Dnieper, ¿no?, que ya de por sí son distancias formidables o son barreras importantes desde un punto de vista militar, pero ahora esta toma de pequeñas ciudades que van minando la moral ucraniana. Primero fue Bakhmut, ¿no?, que desapareció del mapa. Ahora es Marinka, que parece que ha desaparecido del mapa también. Ahora podrá ser previsiblemente Avdiivka en los próximos días o meses. El ministro de Defensa ruso, Shoigu, ha llegado a decir que irán poco a poco y que no les importa el tiempo y los recursos que lleve ir consiguiendo los objetivos militares rusos, ¿no? Pues esto es un claro ejemplo de lo que, una clara materialización de las palabras del ministro de Defensa ruso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también mina la moral de aquellos que están ayudando en recursos y también en capacitación económica
a Zelensky y a su gobierno y a la lucha contra el ejército ruso, porque no hay resultados palpables y, sin embargo, Estados Unidos entra, por ejemplo, en año electoral. Tendrán que explicar los legisladores a los contribuyentes de sus circunscripciones para volver a ser elegidos por qué se están destinando estas cantidades ingentes de dinero a Ucrania, para hacer frente al ejército ruso y cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto se va sumando un poco más a esa situación difícil que va afrontando Zelensky, donde cada vez pues va teniendo menos llegada, y además cada vez más empiezan a ser las voces contradictorias en su propio gobierno y en la vida política ucraniana, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten, José María, Emiliano. Nada, vamos a hacer una pausa breve, 2 minutitos, y enseguida volvemos. Seguimos hablando del conflicto en Ucrania, de la advertencia del jefe del ejército ucraniano sobre la posible retirada, el caso de que pueda haber más casos como el de Bakhmut, y también vamos a hablar de las declaraciones de María Zaharova, ojo, advirtiendo sobre posibles ataques de falsa bandera por parte de Ucrania. Una breve pausa y se lo contamos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro.
Ya de vuelta en Todo es Geopolítica, seguimos repasando toda la actualidad en unas últimas horas frenéticas, con muchas declaraciones cuanto menos impactantes. Vamos a centrarnos de momento en lo que ha dicho el jefe del ejército de Ucrania. Ha dicho que en los próximos 2 o 3 meses, ha dado un plazo desde luego muy concreto, dice, podremos ver algo parecido a lo que ha sucedido con Bakhmut. Apuntaba pues a que no pueden permitirse más pérdidas, no pueden permitirse más muertes de militares, y que poco a poco van a ir optando por retirarse de las ciudades, pues más o menos como lo que ha sucedido en las últimas horas con Marinka. Emiliano, empezamos contigo. Quiero que valores un poco estas declaraciones por parte del jefe del ejército de Ucrania y también la trascendencia que tiene, teniendo en cuenta pues que la relación entre Zelensky y Zaluzhny pues quizás tampoco es la mejor. Quizá también deje o haya puesto en un compromiso, en este caso, al propio Zelensky. Bueno, yo creo que es una llamada a los de decir que en los próximos meses no hay una rápida y tanto ministro económico, pues toca ocurrir con las cosas, y esto lo único que hace es empoderar a Rusia en futura. Emiliano, si nos permites, sí. Te vamos a cortar un momentito, que se escucha un poquito mal. Me parece a mí que van a ser los cascos, si te parece. A ver. Se escucha ahí como un pitido. A ver, ¿te escuchamos ahora? Enseguida te recuperamos. Le voy a preguntar por lo mismo a José María Viñals, que está también aquí al pie del cañón. Quiero preguntarte precisamente por las declaraciones de Zaluzhny. Como decía, pues quizá no es el mejor amigo de Zelensky. Ha habido, bueno, muchos rumores, ¿no? Muchas elucubraciones en torno a estas relaciones y, bueno, pues llama la atención, ¿no? Que el jefe del ejército de Ucrania diga pues que va a haber más casos como el de Bakhmut. Básicamente dice pues que van a perder más territorio en los próximos 2 o 3 meses, además dando plazo muy concreto. Sí, no, porque desde el punto de vista militar, y esto ya es una teoría, ¿no?, que se venía barajando también, ¿no? O sea, Ucrania es tan grande que la defensa ucraniana tiene que concentrarse en los lugares donde se requiere la concentración de tropas, en sitios donde se está combatiendo de forma tan intensa como puede ser Marinka hasta hace unos días, como fue Bakhmut hace unos meses, como ahora es Avdiivka, ¿no?, que está también ahora mismo siendo el foco, ¿no?, de esos ataques rusos. Lleva a pensar que es una estrategia puramente de desgaste, donde los rusos se sienten cómodos. Se sienten cómodos porque han sido capaces de estar a la altura de las exigencias del frente en cuanto a recursos humanos y a recursos, sobre todo artillería, y por otro lado están siendo capaces de territorio que conquistan, territorio que pueden realizar esas obras tan minuciosas, pues de trincheras y de otra ingeniería defensiva para poder defenderla de posibles contraataques. Entonces, lo que tenemos que ver realmente es la situación del ejército ucraniano, cómo está la moral de la tropa, porque aunque la resistencia de por sí contra la maquinaria rusa es una gran victoria desde el punto de vista objetivo, explicarle eso a los que están combatiendo pues es distinto, ¿no? Y un ejército en retirada no es lo mismo que un ejército que pasa a la ofensiva. Y por otro lado, lo que se ha venido comentando desde hace meses, cuando Zelensky pedía artillería, cuando Zelensky pedía aviación, cuando Zelensky pedía otros recursos, pues no era para... o sea, tenía un claro sentido y estamos viendo ahora qué es lo que pasa cuando no llegan a tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que se han juntado aquí las dos cosas. Ucrania juega o ha jugado, lo ha apostado todo al contraataque, a ataques rápidos por sorpresa en un frente muy amplio, y Rusia ha jugado a ir consolidando el terreno y a ir concentrando masas ingentes de personas y de recursos. Y en la guerra de desgaste, que es la guerra a la que ha ido Rusia, pues se sienten cómodos y por ahora llevan las de ganar, salvo que Ucrania sea capaz de convencer a sus aliados de que le den lo que pide y que, como casi regalo de los Reyes Magos, pues le llegue la lista de artillería, de munición y de otra tecnología necesaria para hacer frente con garantías
al formidable avance del ejército ruso. María, como bien vienes contando, vienes explicando, más allá de las ayudas presupuestarias pues que siguen congeladas en Estados Unidos, vamos a ver qué sucede con Europa, con estos F-16 que también comentaba antes Emiliano, pues bueno, pues está claro que Ucrania cada vez necesita más esta ayuda por parte de Occidente y quiero volver a preguntarte, Emiliano, sobre estas declaraciones de Zaluzny que decía, bueno, pues que poco a poco tienen que ir retirándose y de hecho daba un plazo, dice, de 2 a 3 meses es posible que veamos más casos como el de Bakhmut, dando por hecho pues que Ucrania va a seguir cediendo, va a seguir perdiendo más territorio. Me parece que estás muteado, José María, a ver si lo recuperamos. Esto sí que es un sabotaje en toda regla, ¿eh? Ahí estamos. Ya está. Pueden ser los rusos. Y como estaba señalando antes, el hecho que haya marcado un plazo tan preciso de 2 meses quizás es un mensaje no solamente interno a los ucranianos, sino especialmente a los aliados, en un intento de decir que si en los 2 próximos meses no hay algún tipo de abastecimiento rápido y efectivo con las necesidades que han expresado en diferentes foros y en diferentes momentos, pues el futuro de Ucrania está claramente en peligro porque las tropas rusas, pues evidentemente, la convocatoria que hace Putin se cumple y se llena con cualquier ciudadano ruso o de las exrepúblicas soviéticas en su momento, que son los que están formando mayor parte del ejército, y luego la capacidad que tiene Rusia de su industria armamentística, que de momento no tiene esas carencias, fundamentalmente de artillería. Recordemos también que hay un factor claro en estos 2 meses, que es el invierno. El invierno afecta tanto a los rusos como a los ucranianos. Entonces, desde el punto de vista de movimientos terrestres, no va a haber mucho, y especialmente de infantería, precisamente porque el invierno impide cualquier tipo de movimiento. Entonces, se hace más estratégico aún todo lo que sea el soporte aéreo para tratar de infligir daños especialmente a las defensas rusas, que están muy bien pertrechadas. Más allá de estas últimas conquistas, estas últimas tomas por parte de Rusia, la portavoz de Asuntos Exteriores ha lanzado una advertencia muy clara. No es la primera vez que hablan de esta materia, que hablan un poco en este sentido, pero María Zakharova ha apuntado en las últimas horas a un posible ataque de falsa bandera por parte de Ucrania. Hablaba de algunas sustancias químicas, sobre todo, bueno, pues que según dice Zakharova podrían vincular de alguna forma a Rusia, que podrían dañar sobre todo su imagen a nivel internacional. Precisamente la semana pasada ya contábamos en Negocios Televisión un poco cuál era el plan de Ucrania de cara al año que viene, viendo, bueno, pues que cada vez está más complicado este conflicto, la posición de Ucrania, que hablaba la BBC de que va a hacer sobre todo más sabotajes de cara al año que viene, un poco en la línea de los ataques que estamos viendo en las últimas semanas, estos ataques con drones, también algunas infraestructuras por parte de Rusia, y ahora Zakharova habla directamente de posibles ataques de falsa bandera por parte de Ucrania. José María, no sé cómo lo ves, no sé tampoco si esto es algo muy común, si se puede decir, bueno, pues que es algo normal, o si Ucrania está intentando, pues terminar como buenamente pueda esta guerra, intentar hacer todo el daño posible a Rusia. En una guerra las partes tienen la obligación de utilizar las armas que estén a su alcance, ¿no? Y la verdad es que Ucrania ha llevado la delantera en muchas actuaciones arriesgadas, como ha sido, por ejemplo, pues llevar ciertos ataques más allá de la frontera ucraniana a territorio ruso, ¿no? Hacer un ataque de falsa bandera podría tener una repercusión contra Rusia, pero en el caso de que se demuestre que en efecto es una actuación o que es una acción de falsa bandera, pues podría tener unas repercusiones contra Ucrania que ahora mismo no se puede permitir. Entonces, porque ya está siendo, quiero decir, el gobierno de Zelensky ya está en una situación compleja como para encima que le pillen haciendo este tipo de actuaciones que seguramente comportarían bajas en su propio terreno. Luego, internamente, yo creo que este tipo de actuación podría ser
podría ser el principio del fin de Zelensky internamente en Ucrania, pero también podría ser el final de Zelensky y su reputación internacional. Por lo tanto, si a alguien se le ha ocurrido hacer este tipo de operaciones, pues bueno, tiene que tener en cuenta que tiene un efecto boomerang clarísimo, aunque de primeras y en las primeras semanas, hasta que se va viendo quién ha sido y qué motivos tenían, etcétera, pues puede tener un efecto inmediato y puede tener un efecto positivo inmediato. De todas formas, estas declaraciones hay que contextualizarlas. Estamos también en una guerra que no solo se juega en el campo de batalla, sino que también los medios de comunicación, la propaganda, las declaraciones, los movimientos políticos, las alianzas son también extremadamente importantes. Y este tipo de mensaje que pueda ser discutido en estos foros o que puedan ser incluso tenidos en cuenta por cancillerías aliadas, pues obviamente pues, no son una buena noticia para el régimen, para el gobierno de Zelensky, ¿no? Y bueno, yo creo que entra dentro de ese juego más amplio, y yo espero que al aliado de la Unión Europea, que en este caso es Zelensky y su gobierno, pues no se le ocurra hacer este tipo de operaciones por el efecto boomerang que tienen y que podría costarle muy caro. ¿Cómo de probable es un ataque de este tipo? Hay que decir que no solo la portavoz de Asuntos Exteriores de Rusia lo ha dicho en las últimas horas, no solo es que se le haya ocurrido ahora a María Zaharova, sino que también venían advirtiendo desde hace tiempo por parte de departamentos rusos de que el servicio secreto de Ucrania pues también estaba ya poco a poco sopesando llevar a cabo un ataque de este tipo, y bueno, pues ciertos informes, ciertas informaciones que manejan desde Rusia que apuntan a este posible ataque, este falso ataque de bandera. No sé cómo lo ves tú, Emiliano, cómo de probable es y sobre todo cómo podría afectar tanto a Rusia como a Ucrania, tanto a Putin como en este caso al propio Zelensky, teniendo en cuenta lo que acaba de comentar José María, que podría dañar su reputación internacional. Bueno, yo creo que también que forma parte un poco o espero que forma un poco parte de la propaganda, intentando, digamos, afectar la imagen ucraniana, puesto que ni la Unión Europea ni Estados Unidos creo que vayan a permitir que los servicios secretos ucranianos utilicen armas químicas. Es decir, normalmente siempre Europa y Estados Unidos ha puesto en entredicho, incluso ha autorizado operaciones para aquellos dictadores que han utilizado armas químicas. Entonces, lo dudo mucho. Lo preocupante, o el otro lado de la hipótesis, estaría en que los servicios secretos rusos estén preparando una operación de este calado, utilizando a los propios o prisioneros ucranianos que tenga o a aliados ucranianos que tenga, para tratar de hacer responsable a Ucrania y deslegitimarla en la comunidad internacional. Pero vamos, creo que eso luego al efecto de probar que efectivamente ha sido el gobierno ucraniano el que ha dado la orden va a ser mucho más complicado. Entonces, de momento yo creo que entraría más dentro de la retórica propagandística de la Cancillería rusa y de los servicios secretos rusos, que son muy especialistas en estos temas. De estos temas, más allá de estos posibles ataques de falsa bandera, enseguida vamos a ahondar también, vamos a hablar del conflicto en Oriente Medio, pero antes os quiero preguntar por otra información que salía en el día de hoy, que apuntaba a que Rusia va a desplegar sus nuevos obuses tanto en Finlandia como en Noruega, un poco lo que viene a ser las fronteras con la OTAN, ¿no? José María, cuéntanos un poco qué está pasando, sobre todo con Finlandia, ¿no? Que está muy en el foco en las últimas semanas con este cierre de fronteras. Bueno, parece que ahí también hay cierto movimiento, también los acuerdos que están alcanzando con Estados Unidos. Bueno, sí, claro, Finlandia ya es miembro Nobel, ¿no? Ya de la OTAN, y Noruega, aunque parezca mentira, tiene una frontera ártica con Rusia, ¿no? Entonces, pues son dos países OTAN, y es un movimiento de Rusia pues para proteger supuestamente su frontera y dar un mensaje. Recordemos que aparte de Noruega y aparte de Finlandia están los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que también son estados europeos y miembros de la OTAN, que no solo tienen a Rusia
pegada en sus fronteras, sino que además tienen una población rusa importante. Y que esa población rusa, pues bueno, en cada uno de estos países pues ha tenido sus complicaciones y hay focos y grupos importantes pues bueno, que se sienten cómodos con las políticas rusas, incómodos con las políticas europeas de estas tres repúblicas bálticas, ¿no? Bueno, yo creo que está dentro de ese gran juego de ajedrez, de movimientos en los que el Kremlin se siente muy cómodo y donde la Unión Europea, pues un poco por el peso de la historia, por esa cercanía geográfica, por esas actuaciones del Kremlin en los últimos 20 años, donde no solamente está Ucrania, sino que hay otras zonas, ¿no?, donde hay conflictos helados, como por ejemplo Abjasia en Georgia, o esas bases militares de Rusia, ¿no?, que crean situaciones de status quo muy complejas, como la de Transnistria. Pues bueno, pues hacen que algunos miembros de la Unión Europea pues les entre el sudor frío, ¿no? Y bueno, y entonces pues esto yo creo que son medidas que están muy estudiadas, que están muy pensadas y que tienen un claro efecto desestabilizador en el seno de la Unión Europea, pues dando donde más fácil lo tienen, que es simplemente pues trasladar estas unidades de artillería autopropulsada a las fronteras con la OTAN y la Unión Europea. Reaccionando un poco aquí a las palabras de José María, ¿cómo valoras estas medidas por parte de Rusia? ¿Cómo se pueden calificar? ¿Como medidas disuasorias, amenazas a Europa, a la OTAN? ¿Cómo podemos calificar o por qué está llevando a cabo estas medidas Rusia? La paradoja de este nuevo movimiento por parte de Putin es la invasión de Rusia fue por el peligro de la OTAN, y a raíz de esa invasión provocó que dos países que eran neutrales, como Suecia y Finlandia, pues se pusieran en brazos de la OTAN, y los tiene ahí a menos de 40 kilómetros de San Petersburgo, en el caso finés. Y de hecho, el Parlamento turco acaba de aprobar ya, o ha quitado el veto a la entrada de Suecia, con lo cual pues ya sería Noruega, Suecia y Finlandia las amenazas que percibe Putin. Y bueno, pues se trata simplemente de mayor presión política. Ya ha utilizado a inmigrantes y solicitantes de asilo, tanto con la ayuda de Bielorrusia a las fronteras europeas, pues ahora también con Finlandia, que ha tenido que reforzar su frontera. Y la idea es un poco pues tratar de meter miedo en el cuerpo a los fineses y suecos, que lo único que hacen es provocar que se amplíe la posibilidad de hacer un acuerdo de cooperación especial con Estados Unidos para que ciertas bases se implanten en Finlandia. Es decir, que lo que no quería Putin, gracias a su invasión, pues lo ha conseguido, que es verse rodeado de países OTAN y con una mayor presencia y con mayor proximidad geográfica de bases estadounidenses que puedan implantarse en las tres repúblicas bálticas, que alguna de ellas está deseando ya que estén de forma permanente los estadounidenses. Incluso Alemania ha hecho un acuerdo con una de las repúblicas bálticas para desplazar por primera vez a tropas alemanas en esos territorios. Y en el caso de Finlandia, que Finlandia, como sabemos, ha tenido también una larga trayectoria histórica de enfrentamiento y de pérdida de territorio a raíz de su relación con los rusos. Enseguida seguimos andando en esta materia, enseguida seguimos hablando, pero ahora ya no vamos a hablar del conflicto de Rusia, vamos a hacer una breve pausa y les contamos todo lo que está sucediendo en esta guerra de Israel, este conflicto en Oriente Medio, que desde luego que también tiene mucho que hablar y mucho que analizar. Una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. Muy buenas a todos desde el plató de Negocios Televisión. Os deseo una muy feliz Navidad, una feliz y santa Navidad, y además una buena entrada en este 2024 del que esperamos tanto, por lo menos que se comporte como el 23, que ha sido un festival. De tal manera que en familia, donde estén, disfruten de esta Navidad, disfruten de esta Navidad que nos va a acercar a ese 2024 del que tanto esperamos, ¿no? Elecciones en Estados Unidos, elecciones en Europa,
más de 40 lecciones por todo el mundo. Estaremos pendientes aquí en Negocios Televisión de intentar darle toda la fotografía de cómo viene la economía a nivel mundial y de darle también toda esa imagen de cómo va avanzando, no solo la economía, sino toda esa fotografía de un mundo que está en continuo cambio y que en 2024 va a ser un punto clave para ir viendo cómo va avanzando. Feliz Navidad, feliz entrada al 2024. Feliz Navidad, próspero año nuevo para todos los amigos y seguidores de Negocios Televisión. Les envío un fuerte abrazo y les deseo que conserven la cordura. Intenten ser felices, cuídense mucho y disfruten con los suyos. Feliz Navidad en nombre de todo el equipo de Next Step. Les queremos desear unas muy felices fiestas, agradecerles que hayan estado ahí y agradecérselo también a todo el equipo de Negocios TV. Hola, soy Daniel Lacalle desde Money and Markets. Os deseamos una muy feliz Navidad. Seguro que 2024 nos trae muchas más, que nos pille bien informados en Negocios Televisión. Felices fiestas. Feliz Navidad a todos los telespectadores de Negocios Televisión y nos vemos en el 2024 con más información. Gracias por estar siempre al otro lado. Desde Negocios Televisión queremos desearles feliz Navidad, también próspero año nuevo y darles las gracias también por siempre estar con nosotros y gracias también a quienes nos acompañan aquí todos los días, los expertos, los analistas, los que hacen posible que Negocios Televisión sea lo que es a día de hoy. Amigos, os deseo una muy feliz Navidad, que disfrutéis mucho de la entrada del año nuevo y que 2024 esté lleno de grandes negocios para vosotros. ¡Felices fiestas! Muy buenas, soy José Luis Orella y les deseo una feliz Navidad y que puedan celebrar estos santos días en paz y les traiga también la prosperidad con sus familias. Os deseo una muy feliz Navidad a todos y os mando un abrazo de parte de todo el equipo de VIC España. Gracias. De parte de todo el equipo de Quister España os deseamos unas felices Navidades y un feliz año nuevo cargado de salud, nuevos propósitos y felicidad. Y que el año 2024 que viene venga cargado de paz, de alegría, de bondad y de trabajo para todos. Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, nos adentramos ahora, empezamos a analizar lo que está sucediendo en el conflicto en Oriente Medio con los temores de que se extienda este conflicto regional, esta guerra entre Israel y Hamas, que se extienda a un conflicto regional con la entrada de Yemen, ¿no? Sobre todo con los hutíes, estos bombardeos que se siguen sucediendo entre Israel y el Líbano y sobre todo con la amenaza de Irán en las últimas horas después de la muerte de un asesor iraní el pasado lunes y las amenazas que se están sucediendo en las últimas horas. Ya no solo ha sido el presidente, ya no solo ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, también el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el ministro de Defensa ha salido en la última hora también diciendo pues que van a responder, que van a atacar, eso sí, cuando consideren necesario. Emiliano, ¿cómo valoras esta amenaza por parte de Irán? Sabemos pues que ha estado involucrado, aunque sea de forma indirecta, desde el principio en este conflicto, en esta guerra. Sabemos pues que de cierto modo está participando, pero ahora se puede decir que está quizá más aludido que nunca, ¿no? Está como más forzado que nunca a entrar o por lo menos a actuar en este conflicto. No sé cómo valoras la posible escalada que puede suceder en el caso de que Irán de verdad actúe, de verdad ataque directamente a Israel. No, atacar directamente dudo que lo haga, puesto que sabe que detrás de Israel está Estados Unidos con los famosos portaaviones e incluso con un destructor que llegó ayer a Djibouti para el control del Mar Rojo. Entonces, las declaraciones entran dentro de la dinámica propagandista también y de cara al interior de la población iraní. Y en cuanto a la extensión regional, yo creo que ya está totalmente extendido. Es decir, ayer Israel mató a 2 miembros de Hezbollah en el Líbano, es capaz de bombardear en el pleno Damasco y matar a Musavi, que era mano derecha de Suleimán,
al que mató Estados Unidos en pleno Damasco, en pleno Siria. Está haciendo operaciones junto a Estados Unidos, que acaba de tumbar el día de ayer y de hoy más de 17 misiles lanzados por los hutis en el Mar Rojo. Y si se confirma que Irán está ya en el enriquecimiento de uranio del 60%, pues lo que no debemos descartar es que Israel, una vez más y de forma directa, haga algún tipo de operación directamente en territorio iraní, como ya hizo históricamente para tratar de impedir el programa nuclear iraní, y tendrá todas las bendiciones de Estados Unidos. Entonces, estamos en ese ajedrez mundial donde Irán soporta o asiste económica y militarmente a la yihad, a Hezbollah, al propio Hamas y ahora a los hutis en un intento de desestabilizar. Recordemos que Irán es socio estratégico y aliado fundamental de Rusia, con lo cual Rusia estará encantada de que Irán siga soportando o asistiendo a todas estas actividades en diferentes partes: Siria, Líbano, Yemen, y recordemos también que Estados Unidos también acaba de bombardear en el propio Irak para hacer una operación en contra del Hezbollah iraquí, que supuestamente había mandado drones contra las bases norteamericanas. Es decir, que el escenario está maravilloso y ya estamos en un conflicto de baja intensidad, pero un conflicto regionalizado con diferentes operaciones, tanto por parte de Israel como por parte de Estados Unidos, en diferentes países árabes, haciendo contrapeso al apoyo iraní y también indirectamente o directamente al apoyo ruso, porque Rusia tiene mucho que decir en Siria, lógicamente. Bueno, pues por eso mismo te quiero preguntar, José María, ¿cómo valoras el papel de Irán en este conflicto, esta escalada hasta ahora verbal, ¿no? Sobre todo con amenazas, que es cierto, bueno, pues que se vienen sucediendo desde el 7 de octubre. No es la primera vez que Irán amenaza a Israel, amenaza también a Estados Unidos, habla, bueno, del papel que está teniendo Estados Unidos en esta guerra, pero ahora directamente dice, bueno, pues que cuando ellos lo consideren necesario, cuando lo consideren oportuno, van a responder a este asesinato de un asesor iraní en Siria. ¿Cómo ves el papel de Irán? ¿Hasta dónde puede llegar los actos, más que las palabras? Bueno, yo creo que Irán lleva haciendo uso de palabras muy duras, ¿no? Y subiendo el tono de las declaraciones desde el pasado 7 de octubre, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que Irán toda esta situación le ha pillado con el pie cambiado, ¿no? Porque no está en un momento para ni interno, ¿no? Ni económicamente Líbano ni la propia Irán están en su momento más dulce. Entonces, bueno, yo creo que está jugando su papel. Por supuesto, se va a defender de cualquier ataque a sus intereses, como es pues bueno, este atentado, ¿no? o esta operación en contra de uno de sus asesores en Damasco. E Israel no tiene ningún miedo a llevar los ataques a donde sea que se perpetren o que se estén planificando nuevas acciones militares en contra de Israel. Creo que fue ayer mismo el ministro de Defensa israelí hablaba de que se habían producido ataques a Israel y contraofensivas israelíes en 7 lugares distintos o en 7 geografías distintas, siendo Gaza y Cisjordania 2 de ellas, pero Yemen sería la otra, Irak sería otra, Líbano sería otra, Siria sería otra. Entonces, bueno, pues estamos en un momento donde hay grupos que tienen intereses muy concretos y que tienen la capacidad de atacar y de llevar a cabo acciones en Israel, como es el caso de Hezbollah desde la frontera sur del Líbano, como es las autoridades de Damasco y Hezbollah y otros grupos en Siria. Cisjordania tiene sus propios problemas, en Gaza está Hamas, los hutis desde Yemen, y bueno, y entonces pues así como se habrían atentado contra intereses norteamericanos en Irak, pues Estados Unidos, aparte de mandar pues esos portaaviones, ¿no? Esas flotas para proteger y cubrir ese espacio aéreo, no solo de Israel, sino también de sus propios intereses en la zona, que son esas bases, también pues
pasa a la ofensiva y lanza este tipo de operaciones con un claro mensaje a Irán. Yo creo que es el juego donde Netanyahu se siente cómodo, es decir, Gaza se queda muy pequeño para ser el enemigo y entonces el enemigo se tiene que hacer más grande para que Netanyahu pueda tener más apoyo y que pueda hacer lo que quiere hacer tanto en Gaza como en Cisjordania, ¿no? Entonces yo creo que ahí le está saliendo bien la jugada porque, entre otras cosas, Irán está entrando al trapo. ¿Hasta dónde va Irán a apretar el acelerador? ¿Hasta dónde Irán va a actuar en la zona? Yo creo que Irán va a seguir siendo, como ha dicho Emiliano, prudente. No va a atacar directamente Israel, pero sí que va a defender los intereses que tenga en países limítrofes, ciertamente Líbano, Siria e Irak. Y yo creo que ahí es donde se está jugando ahora esa partida de ajedrez y mientras estamos hablando de estos otros escenarios, pues el gobierno israelí sigue con sus operaciones en Gaza y también pues en Cisjordania pues están pasando también cosas muy graves que pueden llegar también a otras situaciones muy delicadas porque Cisjordania, si cabe, es más compleja que Gaza porque está trufada de bastiones o de enclaves donde hay población israelí y donde Israel tiene su propia presencia política y militar en muchos de ellos. Por lo tanto, es una zona que podría ser más dada a la siguiente escalada del conflicto y sobre la que Netanyahu tiene una posición política muy clara desde hace ya muchos años y que sigue manteniendo. Emiliano, teniendo en cuenta todo esto, decías hace apenas unos minutos, bueno, pues que este conflicto ya se ha extendido, ¿no? Ya se ha ampliado, pero precisamente lo estaba comentando ahora José María, el propio Yoav Gallant, el propio ministro de Defensa israelí, ya decía pues que ha recibido ataques desde 7 frentes, que ya ha respondido en 6 de ellos, y el propio Herzi Halevi, el teniente general de las Fuerzas Armadas de Israel, decía bueno, pues que esta guerra va a durar muchos meses, que no va a ir ni mucho menos a corto plazo. ¿Qué podemos esperar de este conflicto? ¿Hasta dónde va a llegar? Pues es muy difícil fijar un límite porque con este gobierno ultranacionalista y con la presencia y también el riesgo político que tiene Netanyahu, que si se acaba el conflicto probablemente se pudiera acabar también su gobierno, así que también le interesa tener el conflicto abierto. Yo creo que el objetivo es arrasar totalmente Gaza, cosa que ya tiene casi más del 60% logrado. Como decía José María, Cisjordania ya no es Cisjordania, ahora es Judea y Samaria, es decir, territorios históricos judíos. Y yo creo que la idea es hacerse poco a poco con el control también de Cisjordania y luego a partir de ahí ya jugar con el sur del Líbano y ver qué pasa con Siria sin quitar el ojo, porque eso es decir, eso siempre ha sido un objetivo por parte de Netanyahu de tratar de aminorar el poder o la capacidad de actuación de Irán, porque claro, es que tenemos el contrasentido que tanto Irán como Hamas y Hezbollah y la Yihad comparten un mismo objetivo, que es acabar con el Estado de Israel. Entonces, bueno, pues ante esa circunstancia y teniendo en cuenta que desde el punto de vista de la comunidad internacional hemos sido absolutamente incapaces de establecer una especie de principio de proporcionalidad a la intervención de Israel, pues tiene el camino abierto. Es decir, si no lo hace ahora, si no acaba con todas esas amenazas, si es necesario invadiendo el sur de Líbano, en su caso atacando cibernéticamente o armamentísticamente con operaciones quirúrgicas Irán y luego con el apoyo de Estados Unidos y en su caso también con Arabia Saudí, porque recordemos que Arabia Saudí apoya al régimen del gobierno de Yemen que está en contra de los hutis apoyados por Irán. Entonces hay una serie de parámetros que yo creo que la oportunidad que ha visto Netanyahu es la comunidad internacional hasta ahora, con todas las cosas que he realizado más allá del derecho internacional humanitario y bélico, no ha pasado nada, pues voy a rematar la faena y la faena pasa por abrir determinadas operaciones en los países vecinos, en un intento de garantizar la seguridad de Israel y, en su caso, hacerse con el control de Cisjordania y Gaza, sin tener muy claro qué va a ser el día después del conflicto, porque ahí la autoridad palestina no hace absolutamente nada y jamás, por supuesto, como entidad terrorista, Netanyahu no quiere oír ni hablar de que pueda entrar un gobierno de coalición nacional, que era lo que planteaba la propuesta de Egipto y que ni siquiera ha sido debatida dentro del gobierno israelí porque ya directamente el Hamas y la Yihad Islámica
la rechazaron de plano. Bueno, por muchos frentes abiertos, desde luego, en esta guerra de Oriente Medio, pendientes del papel, de las intenciones de Netanyahu, también del papel que está jugando Estados Unidos y de lo que pueda hacer Irán en los próximos días, más allá de estas palabras, bueno, pues que sigue virtiendo, en este caso, en contra de Israel. Muchísimas gracias, Emiliano, José María, por acompañarnos esta tarde, un placer, y sobre todo pues hemos aprendido mucho con vosotros, así que muchas gracias por estar aquí esta tarde. Un placer. Muchas gracias, felices fiestas. Gracias. Un placer, felices fiestas. Muchas gracias también, como siempre, a nuestros espectadores por seguirnos durante la tarde. Les recomiendo que no se vayan, porque hacemos una breve pausa, un par de minutos, y enseguida volvemos a la economía. Enseguida comienza Conexión Bilar de la mano de Javier Luengo.